Con esta ponencia vamos a pasar de un país súper grande a un país súper chiquito, Nicaragua. Y como explicó Roberto, yo he pasado muchos años, casi 2 décadas, trabajando a nivel internacional en las Naciones Unidas. Y el año pasado me tomé mi, ¿cómo se dice?, semi-jubilación. Y ahora regresé a Nicaragua, donde he tenido una casa desde la Revolución de 79. Y ahora estoy en Nicaragua la mitad del año, por lo menos, trabajando con un centro de investigación que monté hace unos años, que se llama el Centro para la Economía Social. Entonces me dio mucho agrado hacer este trabajo, porque pude pasar de esa esfera abstracto e internacional a aterrizar en una realidad concreta. Entonces, voy a describir rápidamente la situación de la economía social solidaria en Nicaragua, y creo que es un caso muy pertinente para el análisis de lo que está pasando a nivel internacional y sobre todo en la región de América Latina. Las características de la economía social solidaria son básicamente, tenemos toda la base de cooperativas que se formó después de la revolución en los años 80. Calculamos que hay más o menos 5.000 cooperativas con 250.000 socios, que representan más o menos el 8% de la PEA. Otro rasgo, ya con más historia, es la autonomía de las comunidades indígenas, que se promovió a través de una ley que data de 1987. Y hay algunas nuevas tendencias, sobre todo la organización de mujeres en grupos solidarios para acceder al crédito y otros recursos, la sindicalización de trabajadores por cuenta propia, y Nicaragua también es un país clave en las redes internacionales de comercio justo. Entonces, la respuesta a esa pregunta de cuál es uno de los tipos de organizaciones más importantes hoy en día, tenemos la base de cooperativas, pero creo que actualmente donde hay más movimiento, hay más promoción de organizaciones, es con los grupos de mujeres. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, el enfoque de la investigación que realizamos, tenemos el contexto de donde en 2007 hubo un cambio de régimen bastante significativo, con la derrota electoral de un gobierno de tendencia neoliberal. Entra el gobierno sandinista bajo el lema de Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Entonces, ahí creo que esa palabra, sobre todo lo de socialista y solidaria, apunta a la idea de hay que construir un nuevo modelo, que hay una crisis con el modelo dominante de desarrollo. Hemos escuchado en la mañana toda la problemática del empleo. La OIT calcula que hay 1.5 billones, que son mil billones. 1.5 billones en español es 1.500 millones, así, de trabajadores en cuentapropistas. Entonces, el fracaso del modelo convencional, que ya no puede absorber esa mano de obra excedente, lo llaman, en el empleo formal. Y toda la crisis de cambio climático, etc. Una serie de rasgos con el modelo dominante. Entonces, en Nicaragua estamos mucho con esa idea de que hay que cambiar el modelo dominante. Entonces surge un entorno político mucho más propicio para el desarrollo de la economía social solidaria. Entonces lo que vimos en el estudio era qué medidas concretas ha tomado el gobierno, y ahí, como marco analítico para analizar la política del Estado, enfocamos 4 categorías. Digamos, las políticas convencionales de crédito, de mercado laboral, etc. El elemento de las leyes, el elemento de programas de desarrollo específicos y el elemento de las reformas institucionales.
Y después, en una segunda parte del estudio, analizamos la pregunta: ¿qué tan efectivas son estas medidas? Entonces, lo que estamos haciendo, tomando este dibujo que hizo José Luis Corraggio, ubicando la economía social solidaria en la economía mixta, estamos, no sé si funciona no, pero obviamente estamos con el lazo entre el círculo del centro, que es la economía social solidaria, con el rectángulo, no sé cómo se llama, del sector público, arriba, en la parte de arriba izquierda. Y conceptualmente pensamos que es esa relación de economía social solidaria con el sector público que es realmente una de las relaciones claves para promover y consolidar la economía social solidaria. Pero es una relación que contiene y que lleva muchas tensiones, muchas limitaciones y contradicciones que voy a mencionar más adelante. Entonces, teorizando un poco la relación Estado y economía social solidaria. La idea es que tanto el Estado como la economía social solidaria son dos actores o instituciones claves para el desarrollo incluyente. ¿Por qué? Entonces aquí, la respuesta a la otra pregunta teórica, en mi opinión, Polanyi nos da muchos ¿cómo se llama? Apunta pues a muchos de los elementos que tenemos que saber para entender la importancia de la economía social solidaria. Y creo que ustedes dijeron, sí, no mayoritariamente, pero 28% dijeron que sí era Polanyi. Entonces, ¿cuál era la idea de Polanyi? Que hay tres principios o instituciones que determinan los patrones de uso y distribución de los recursos. Está el mercado, el mecanismo de precio, oferta y demanda, está la redistribución a través del Estado y está la reciprocidad en las comunidades, grupos sociales, etc. Entonces, y lo que pasa con la creciente liberalización económica, mercantilización que hemos visto bajo el neoliberalismo, eso genera mayor vulnerabilidad. Y Polanyi decía que cuando hay mayor vulnerabilidad, eso genera lo que él llamó el doble movimiento, no solamente el movimiento de la liberalización económica, sino también el movimiento de la gente para protegerse socialmente. Entonces, ¿cuál es la solución a esa problemática? Es de reconfigurar la relación mercado, Estado, comunidad o economía social solidaria, y es la mayor organización y movilización social para la protección social. Entonces, no voy a entrar en detalle con lo que ha pasado en Nicaragua, pero desde 2005 hay toda una ola de nuevas leyes que son potencialmente muy propicios para la economía social solidaria. No hay una ley marco para la economía social solidaria como en Nicaragua, como en México, pero hay muchas leyes que tienen que ver, que apoyan a sectores o grupos específicos de la economía social solidaria. Hay leyes que promueven el desarrollo sostenible y hay leyes que crean instituciones estatales. Y esta parte de las instituciones es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los grandes cambios o acontecimientos institucionales que ha habido? En primer lugar está el fenómeno del ALBA, la Alianza Boliviana para los Pueblos de Nuestra América, que da petróleo a como 11 países, y esos países tienen que pagar la mitad inmediatamente y pueden vender la otra mitad y utilizar ese dinero para programas sociales, programas infraestructurales. Eso para Nicaragua es un monto enorme, equivale a 2 veces lo que es la ayuda oficial al desarrollo ahora. Entonces, ha habido una fuente de financiamiento bastante fuerte para el aspecto de la economía social y solidaria, que ahora está en duda, en crisis, pero no en crisis todavía, pero en duda.
y tenemos que ver qué pasa con lo que está pasando en Venezuela y el precio del petróleo. Otro es la formación del Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativa, es la formación del Consejo Nacional de Cooperativas. Hace 2 o 3 años se formó lo que se llama allá un superministerio, donde se juntó varios institutos y programas de otros ministerios para formar el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Como ahí eso le va a dar una idea que en Nicaragua no se utiliza el término economía social solidaria, y nos complica un poco la vida ya, pero entonces, y creo que quizás por eso nunca va a haber una ley marco de economía social solidaria, pero juntan pues una serie de términos que aproximan pues a lo que estamos hablando. Y se creó de nuevo un Banco Nacional de Desarrollo, un banco estatal con algunos recursos para facilitar, democratizar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Después viene una serie de políticas crediticias, fiscal, innovación tecnológica, política social, infraestructura, mercado laboral. Ahí quizás solo señalar que quizás lo más importante ahí es el giro en la política crediticia para democratizar el acceso al crédito. El aspecto quizás más problemático es la política social. Si uno ve los datos sobre gastos en salud y educación per cápita como porcentaje de PIB, son todavía muy bajos. Después vienen los programas, y hay 2 o 3 programas claves. Uno que se llama Hambre Cero, otro Usura Cero, que le da crédito a las mujeres cuentapropistas en la ciudad. Crisol, que le da crédito y asistencia técnica para pequeños y medianos productores agrícolas. Ahora, los primeros 2, Hambre Cero, que es de entregar un bono de animales, gallinas, una cerda preñada, vaca, a mujeres que se organizan en grupos de más o menos 50 mujeres. Eso, con la otra de Usura Cero, también para mujeres, beneficia a más de 300,000 mujeres participantes, que es el equivalente de más de 20% de la PEA femenina. Hambre Cero es un caso interesante porque nació como un proyecto de ONG y como una ONG grande que logró sobre 8 años refinar el modelo, validar el modelo y después, pero como ONG no pudo llegar a una escala muy grande, solo llegó a como 3,000 mujeres. Entonces el nuevo gobierno tomó ese modelo para ser la base de un programa nacional prioritario y rápidamente llegó a 100,000 mujeres, pero con alguna dilución del contenido, digamos. Entonces, la problemática de la política pública. Lo que hemos visto que está pasando muchas cosas que a mi modo de ver son bastante positivas, pero todavía hay como 4 problemas serios y otra vez como marco analítico para analizar la problemática identificamos 4 elementos. Uno tiene que ver con la capacidad estatal, otro con la coherencia o incoherencia entre políticas, otro es la gobernanza participativa y otro es la sostenibilidad de estas políticas en el tiempo. Con los problemas de baja capacidad son bien conocidos, son bastante comunes para muchos países. Ahí quizás solo señalar que, sí, un punto conceptual importante. En América Latina, sobre todo en América del Sur, ha habido un giro, se llama a la izquierda, en los últimos 10 años, digamos. Y ha surgido la posibilidad de anunciar, tomar medidas a favor de la economía social. Pero muchos de esos estados todavía se rigen por normas o políticas neoliberales. Entonces, de ahí surgen muchas restricciones fiscales, etcétera, en lo que pueden hacer. Por falta de tiempo voy corriendo ahora. Entonces, el tema de la coherencia entre políticas.
Por un lado, estamos promoviendo un montón de políticas a favor de la economía social solidaria. Por otro lado, hay una política, por ejemplo, macroeconómica, que insiste en la disciplina fiscal. Está una política de comercio exterior que respeta todas las normas de comercio libre del acuerdo CAFTA. Y ese tipo de contexto impone algunas restricciones para el desarrollo de la economía social solidaria. Con respecto a la participación, como hemos escuchado, es un tema clave para el desarrollo de la economía social solidaria. Ha habido algunos avances importantes, apertura participativa, con un gobierno, un partido estrechamente vinculado con muchas organizaciones de base. Hay mayor posibilidad de incidencia de parte de algunos de esos movimientos y le han ofrecido una silla en la mesa de negociación. Pero hay riesgos. Lo que pasó en Nicaragua, muchos de los líderes de movimientos sociales pasó a integrar al Estado. Y hay movimientos que quedaron un poco descabezados, sin líderes. Entonces ahora, sobre todo con el movimiento cooperativo, ahora se está cambiando esa situación y se está reactivando el movimiento cooperativo de manera ahora más autónoma. El problema de la sostenibilidad en el tiempo. Aquí la pregunta ¿es posible que las políticas de un partido se conviertan en políticas sostenibles de un Estado? ¿Pueden sobrevivir un cambio de gobierno? Es decir, si hay una elección y entra otro partido, lo que vimos ayer en Argentina, ¿qué pasa con toda la política que tiene que ver con la economía social solidaria? Entonces, ahí la gran inquietud es, como mencioné, la fuente de financiamiento del ALBA. Está la inestabilidad de muchas de las reestructuraciones institucionales, como mencioné, formaron un mega superministerio, pero ha habido muchos problemas para echar a andar ese ministerio. Pero las perspectivas en cuanto a las elecciones, todos los sondeos dicen que Daniel Ortega tiene 70% de aprobación, que la oposición está muy dividida, entonces hoy en día es probable que van a ganar las elecciones a finales de 2016 y que esta política van a seguir por un tiempo más. Voy a terminar ahí porque falta tiempo. Muchas gracias.